José Iván Cardona Gómez. Introducción. En Colombia transcurría el año 2024. Ese era un momento en el que las ciudades debían someterse a racionamientos de energía eléctrica y de agua. Todo esto a consecuencia de una crisis por el medio ambiente que traía varias repercusiones en diferentes aspectos de la vida humana. Asimismo, la delincuencia común era cada vez más agresiva. Frecuentemente en las ciudades se vivía el fanatismo y se escuchaban los discursos de odio que eran cada día más comunes. En este contexto apareció una poderosa secta con seguidores que ocupaban cargos importantes en varias organizaciones públicas y privadas. Ellos querían causar incendios en la selva y en las ciudades. Algunos de los personajes que conforman esta historia son un perro que intenta sobrevivir en la selva y que anhela encontrar amigos y familia, un contratista del gobierno que busca la tranquilidad que no encuentra en la ciudad y que debe ir a la selva por trabajo, un joven con un pasado de violencia física y sexual, un ingeniero que oculta su tendencia sexual, una mujer policía que siente compasión por los vulnerables y un fraile que se considera a sí mismo el elegido de Dios. Sus vidas se entrelazan de manera inesperada y nos regalan una historia entretenida. Fuego en la selva. En el año 2024 existía una crisis ecológica generada por la contaminación, la minería legal e ilegal y los desperdicios tóxicos de la industria sin manejos adecuados. Los representantes políticos corruptos daban su cuota de aporte al caos. El gobierno de turno buscaba la paz con grupos armados al margen de la ley. El negocio de la pasta de coca, que había sido un sustento para muchos ciudadanos, estaba en decadencia. En las ciudades se habían implementado los racionamientos de agua y de energía eléctrica. No había llovido durante mucho tiempo, razón por la cual las, em- las represas y embalses de agua tenían poca agua. Algunas personas, en especial las más jóvenes, buscaban vivir vidas más tranquilas, escapando de las grandes ciudades. Muchas personas no podían abandonar sus labores debido a las deudas adquiridas. Los salarios ya no permitían que las personas lograran solventar sus necesidades básicas y los derechos humanos eran vistos por los dueños del país como un estorbo para el desarrollo económico. En la selva amazónica, los incendios ocurrían cada vez con mayor frecuencia. Los animales de la selva huían atemorizados a tal punto que se mataban entre ellos en unas carreras desesperadas por salvar sus vidas mientras huían del fuego. Los animales grandes pisoteaban a los más pequeños. Las aglomeraciones en muchas oportunidades terminaban haciendo más daño que los mismos incendios. Muchos animales se quedaban sin aliento en esas carreras. La mayoría de ellos morían achicharrados. El caos llevaba a los seres vivos a optar por medidas desesperadas. Empezaron a ocurrir cosas poco comunes. Algunos animales llegaban a las ciudades a invadir viviendas. Jaguares llegaron a cazar humanos en medio de las carreteras y las autopistas. Los animales de diferentes especies aunaban fuerzas para poder sobrevivir. Las personas adquirieron armas de fuego para defenderse de posibles ataques de depredadores salvajes. Todo esto salía por las noticias y generaba diversas opiniones de diferentes sectores de la sociedad. Los ecologistas afirmaban que todo era consecuencia del mal manejo que se le había dado por parte de la humanidad al medio ambiente y que como sociedad no se le había dado importancia a las varias señales que habían venido anunciando la llegada de una catástrofe natural. Los grupos de industriales, los grandes empresarios y los representantes políticos financiados por ellos consideraban que todo ese discurso de los ecologistas era un escándalo innecesario, una exageración, que esa situación pasaría inadvertida en poco tiempo y que todo sería a lo sumo un recuerdo incómodo.
Mientras tanto, en la selva amazónica un perro rastreaba alimento y agua potable. Era un huérfano que tiempo atrás había llegado con sus padres acompañando a un explorador. Tenía orejas puntiagudas que se elevaban al cielo. Su espalda tenía un pelaje rojizo oscuro y el resto de su cuerpo era café claro. Su altura era de unos 60 centímetros aproximadamente. Era más largo que alto. El perro pensaba que tal vez el explorador con el que llegó su familia había muerto en uno de los incendios que habían ocurrido. El perro jugaba a la pelea con sus padres, tal vez eran simulacros para enfrentar futuras peleas verdaderas a futuro. La familia de perros se acicalaba mutuamente, disfrutaban de correr y explorar en la maleza. La comodidad no era fácil de encontrar y el explorador al que acompañaban cuidaban de que sus mascotas no le faltara el alimento. El perro en ese entonces no era llamado por ningún nombre, solo le silbaban o hacían un sonido como chips, 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 y él acudía al llamado. Le gustaba explorar lugares desconocidos, ladraba y cuando olfateaba intrusos en los alrededores y correteaba animales por pequeños, que por lo general lograban escapar. Los padres del perro eran cariñosos, ellos intentaban estar cerca del explorador para tener su amistad y cuidado. En esa época, estar junto al fuego era un momento en el que se podía ver sonreír al explorador mientras disfrutaban de alimentos calientes y sabrosos. En oportunidades, el explorador se quedaba dormido en su silla después de quedar satisfecho. El perro recordaba a su padre que un día salió a cazar y nunca volvió. Su madre había sufrido un ataque por parte de un caimán negro del cual logró sobrevivir. Pero desde ese entonces ella no pudo volver a mover sus patas traseras, por lo que debía retrasarse con lentitud y esfuerzo. Tiempo después ocurrió un ataque de un jaguar. Ella no pudo escapar y murió. Fue así como el perro se quedó solo. Él tenía una ventaja. Su olfato era superior al de sus padres y al de muchos animales de la selva, pero el humo de los incendios, que ahora era cada vez más fuerte, le impedía usar su talento a plenitud. El perro hacía lo posible por sobrevivir. Había aprendido a cazar su alimento, a identificar las sobras que dejaban los depredadores grandes y que le podían servir de sustento. Tenía la ilusión de encontrar a otros perros, pero en la selva lo más cercano a eso eran los perros de orejas cortas o los perros anfibios, animales con los que no sabía convivir. El aire era denso, la niebla espesa. En esos momentos el perro intentaba rastrear una fuente de agua porque tenía mucha sed. En ese proceso no logró darse cuenta del jaguar que se acercaba. En el pasado, gracias a su olfato, ya lo habría logrado detectar con suficiente tiempo para escapar. Pero en este momento ya era tarde. El perro hizo todo lo que pudo y logró huir, pero quedó gravemente herido. Estaba con una pata rota y una herida profunda en su espalda, heridas ocasionadas por los troncos y piedras de la selva. Así fue como empezó a buscar un escondite para quedarse ahí hasta que sus heridas sanaran. Encontró una especie de cueva en la que se escondió. Sus heridas, el hambre y el agotamiento físico lo fueron sumergiendo en un sueño profundo del cual no quería salir. Estaba emergiendo de ese sueño y se encontró siendo observado por un hombre armado con una escopeta. El perro sabía que el hombre era el depredador más peligroso de la naturaleza. Mostró sus dientes y gruñó, intentando ser amenazante. El hombre se fue y volvió tiempo después dejando un pedazo de carne asada y un platón de agua potable. Esa carne y esa agua eran un tesoro por esos días, ya que
ejercicio de la minería y los residuos tóxicos de la elaboración de pasta de coca habían envenenado la mayor parte del agua. Muchas fuentes de agua estaban contaminadas con cianuro, ácido sulfúrico y metales pesados. Esto llevaba a muchos animales y habitantes humanos de la selva a morir por intoxicación, a sufrir de extrañas enfermedades que causaban hemorragias que los iban deteriorando lentamente hasta llevarlos a la muerte. El perro escuchaba las conversaciones que el hombre sostenía por medio de grandes teléfonos. En esas conversaciones hablaba sobre el intento de terminar con los incendios forestales. El hombre había detectado a un grupo de hombres que generaban incendios. No sabía cuáles eran sus motivos. El hombre ya había mostrado las pruebas a las autoridades policiales y militares, pero la selva era un terreno demasiado amplio y denso para rastrear a los incendiarios. El hombre de la escopeta tiempo atrás había dejado la ciudad para ir a la selva en búsqueda de conocimientos, de plenitud espiritual y de tranquilidad, pero se había encontrado con muerte, dolor y contaminación. El gobierno le había dado un contrato para trabajar en el cuidado de la zona, recolectando información para ayudar a dar fin a los incendios y conocer más sobre las actividades de la minería ilegal y de otros comercios ilegales. En las noches el perro y su nuevo amigo encendían fogatas. El hombre limpiaba las heridas del perro con sustancias que le ayudaban a sanar más rápido e impedían que ocurrieran infecciones. El perro gruñía a causa del dolor, pero cuando se sintió mejor decidió salir de la cueva a explorar. La cueva en realidad era un punto de estudio y de observación. Daba seguridad, pero restaba libertad. En el camino a la libertad, el perro se encontró con un tigrillo que había sufrido unas heridas que afectaron su olfato y su visión. Tenía muchas cicatrices y su hocico. Su pelaje era decorado por manchas amarillas y blancas. Le gustaba trepar árboles, vivir en soledad y viajar en las noches. Al principio el perro pensó que el tigrillo se lo quería devorar, pero después se hicieron amigos. Así sobrevivieron cazando animales pequeños y medianos. El perro aportaba su olfato y el tigrillo su habilidad y su fuerza. En sus conversaciones el tigrillo decía que extrañaba los tiempos en que la selva era más tranquila. Los incendios habían obligado a muchos animales gregarios a viajar solos. El miedo y las estampidas habían llevado a que el tigrillo recibiera golpes que afectaron su olfato, su visión y su salud en general, pero se negaba a morir como una presa indefensa sin dar la pelea. En una de sus aventuras el jaguar los atacó. El tigrillo, que era valiente, se le enfrentó y el perro pudo escapar. El perro decidió volver a la cueva, ya que cada vez era más difícil encontrar algo para comer. Al llegar se encontró con que su amigo, el investigador de incendiarios, estaba siendo atacado por un grupo de hombres que lo habían amarrado a un árbol. Le prendieron fuego a la cueva y ahora querían hacer una hoguera humana con su amigo. El perro se abalanzó sobre el grupo de hombres antes de que encendieran el fuego. Pudo vencer a 2 de ellos, pero el tercero le propinó varios disparos que le produjeron el lamento y la quietud. Llegó el tigrillo y el hombre, amarrado a ese árbol, tuvo que ver cómo el felino se alimentaba con sus atacantes. Tuvo que escuchar los gritos cada vez más débiles de las víctimas. Fue un espectáculo desagradable de ver el desmembramiento de los cuerpos, sentir la voracidad con que saciaba su hambre el depredador. Todo eso lo asustó y tuvo mucho miedo de que la próxima presa fuera él. Pero el tigrillo, al quedar satisfecho de su hambre, lo ignoró y se fue. El perro no podía moverse y recibió lengüetazos del tigrillo que limpiaron sus heridas. El tigrillo había logrado sobrevivir milagrosamente del ataque del jaguar después de haber dado una pelea desigual. Se sentía orgulloso de haber sobrevivido.
de seguir cazando su alimento y de no haber tenido que comer sobras o carroña. Al lamer las heridas de su amigo, Perruno sabía que tal vez nunca se volverían a ver. El jaguar se encontró con el incendiario que había logrado escapar, el mismo que detuvo el ataque del perro. El incendiario le disparó al jaguar, pero eso solo logró incitar más el ataque del depredador. El jaguar había encontrado su comida. De no ser así, el jaguar seguramente habría llegado en búsqueda del hombre amarrado al árbol y del perro herido. Paradójicamente, el incendiario les había salvado la vida. Al amanecer, un hombre de la región llamado Joniar se acercó a ellos y al darse cuenta de la situación fue a buscar ayuda. Joniar era de estatura media, usaba ropa ligera, botas de caucho, andaba con algunas herramientas como machete y hacha para sobrevivir en la selva. Le gustaba fumar para espantar los insectos, aunque los que conocían sabían que ese no era el verdadero motivo. El motivo original era sentir el sabor del tabaco. Tiempo después llegaron personas de la ciudad que rescataron al hombre que estaba amarrado al árbol, limpiaron las heridas causadas por los golpes y las ataduras del árbol. Lo acostaron en una camilla. Él les contó a los rescatistas la historia sobre cómo el perro había defendido. Pidió que llevaran a su salvador perruno a un veterinario y les aseguró que él cubriría todos los gastos del tratamiento. Así fue como subieron al hombre y al perro a un helicóptero para llevarlos a una región en la que habían más posibilidades de atención en salud para el hombre y veterinarias para el perro. En el hospital la situación era caótica, las personas tenían miedo de que los incendiarios llegaran a atentar contra los centros de salud. Temían por el futuro de sus hijos en un mundo sin agua potable. Algunos decían que los humanos no merecían sobrevivir, que como especie habíamos acabado con todo. Otros, aterrorizados con esa idea, consideraban que no era toda la humanidad la que actuaba con avaricia y destrucción y que por unos pocos no deberían pagar todos. Para ese entonces los cortes de agua y de energía ya habían empezado a implementarse en los centros de salud. Los medicamentos también escaseaban a causa de la corrupción de gobiernos que uno tras otro habían saqueado el sistema de salud. En aquel lugar se encontraba un hombre acostado en la camilla del lado derecho de José, que tenía puesto un tapabocas. Al parecer se había caído de un árbol y tenía varios huesos rotos. En una silla justo al lado izquierdo de José estaba sentado un hombre que tiritaba y se quejaba de dolores corporales, que estaba en observación porque el personal del centro de salud no sabía qué podía ser ese mal. El hombre del tapabocas decía: creo que los malditos ecologistas han creado un pánico exagerando las cosas. Hablan del fin del mundo, pero eso no va a pasar nunca. El hombre que tiritaba decía: la situación no es tan fácil, la realidad es que no hay agua potable, la energía eléctrica ya está faltando y nos estamos dando cuenta de que somos dependientes de la tecnología. Creo que el mal que tengo es por haber bebido agua contaminada. El hombre del tapabocas mencionó: el apocalipsis será generado por nosotros mismos. Es sabido que en la ciudad las personas se están matando entre ellas mismas por religiones, equipos de fútbol o partidos políticos. ¿Hay algo más estúpido que eso? La sala quedó en silencio. No se volvió a pronunciar una palabra hasta el día siguiente, en la que todos se dijeron buenos días. La selva había sufrido estragos, pero era posible que se recuperara. Ya lo había hecho en el pasado. José se sentía solo y recordaba su juventud en la que tenía muchos sueños, muchas metas por alcanzar. Sus padres y familiares lo veían como una promesa, consideraban que su inteligencia era superior a la del promedio y que sus talentos lo llevarían a ser una persona importante. Pero nada de eso había ocurrido. Había llegado
a ser un contratista del gobierno y sabía que en cualquier momento podría ser removido de su cargo por el capricho de algún gobernante o administrador de turno. Sentía que había defraudado a sus padres y a su familia. Esto le generaba una presión en el pecho. Para colmo de males, su matrimonio había fracasado. Dicho matrimonio no había dejado hijos. No les había dado el gusto a sus padres de tener unos nietos con los que jugar. En lugar de eso, había decidido vivir una vida más tranquila, lejos de las apariencias y el ruido de la ciudad. Pero el ruido en su cabeza en oportunidades era más fuerte. Cuando José era niño imaginaba que ser adulto era sinónimo de libertad, de no tener que pedirle permiso a nadie para salir a la calle o acostarse a dormir tarde, de poder manejar el dinero para comprar lo que se deseaba. Al ser adulto fue dándose cuenta de que era mejor ser niño en muchos aspectos. Ser adulto no era sinónimo de libertad. En la adultez habían cadenas invisibles que impedían vivir una vida plena o por lo menos digna. Los padres de José siempre habían visto en él habilidades de liderazgo, capacidad de entender temas complejos y facilidad para comprender las cosas. Los padres de José consideraban que su hijo llegaría a ocupar cargos de importancia en el gobierno o que llegaría a ser un hombre adinerado. Las circunstancias marcaron otro camino y José terminó siendo un hombre promedio que no sufría de extrema pobreza, pero tampoco había podido llegar a ser un hombre importante en la sociedad. O un personaje adinerado. Esta situación le hacía sentir que había defraudado a su familia y que de alguna manera se había defraudado a sí mismo. En la selva, a determinadas horas se escuchaba el canto del ave bruja. Era un pájaro que tenía un canto particular, como un llanto, un quejido. La leyenda de Ayaimama decía que esas aves habían surgido de unos niños que habían sido abandonados en la selva por una mala madrastra que pensaba que los pequeños eran un estorbo para su felicidad matrimonial. Al parecer los niños se convirtieron en esos pájaros y lloraban por su abandono. Cuando José los escuchaba sentía que algo en su interior también se lamentaba por el abandono de la admiración de su familia. Con el tiempo, los familiares de José habían dejado de creer en sus capacidades y consideraban que podría llegar a hacer algo importante. En las noches cuando José no podía dormir fantaseaba con encontrarse una huaca, es decir, un tesoro escondido en la tierra. Las historias contaban que esos tesoros, al darse cuenta de que había alguien digno de tenerlos, irradiaban luz para llamar la atención del elegido y poder ser encontrados. Las historias decían que por lo general estas huacas tenían metales y piedras preciosas, así como esculturas, herramientas religiosas y ceremoniales de gran valor. En sus fantasías José se imaginaba obteniendo una gran fortuna al vender esos tesoros y lo más importante, soñaba con llegar a alcanzar la admiración y el respeto de sus familiares y conocidos. Pero al amanecer, José solo se encontraba con algunas tarántulas enredadas en su mosquitero, tarántulas que debían sacar de su habitación para evitar un accidente. La fantasía de enguacarse era frecuente. Imaginaba encontrándose un tesoro que le diera la fortuna de resolver sus deudas, de adquirir una vivienda cómoda, bien ubicada y elegante. Soñaba con ver destellos de luces en las noches en medio de los montes y seguirlos para llegar al lugar indicado, clavando un tronco y marcando algunas señales en la tierra. A veces se imaginaba que en medio de la noche escuchaba susurros que lo invitaban a seguir sus pasos para guiarlo a su suerte. Se preguntaba si esas luces de las que hablaban las historias serían destellos de espíritus de fallecidos o espíritus de la naturaleza, o una materialización de energía que se manifestaba
de manera inesperada. Se preguntaba si esas luces de las que hablaban las historias serían destellos de espíritus de fallecidos o espíritus de la naturaleza, o una materialización de energía que se manifestaba de maneras inesperadas. El lenguacarse era un sueño que lo llevaba a pensar que la vida podría cambiar rápida y favorablemente, pero después de todo la vida no era tan fácil. Las cosas eran más complejas que eso. De alguna manera era pensar como los miembros de las sectas religiosas a las que criticaba. Sectarios que consideraban que toda su vida cambiaría por realizar un breve ritual mágico, instantáneo y fácil. Muchas personas creían que todos sus crímenes y enfermedades podían desaparecer ante una purificación rápida, como cuando se coloca el agua en el fuego para ser hervida, o como un ácido o acto de magia y espectáculo con juegos de luces artificiales y efectos de sonidos incluidos. José sabía muy bien que estas tretas del espectáculo, de la farsa y de la estafa no pasaban de eso, de algo momentáneo y mentiroso. Y tristemente, a pesar de acariciar la idea de un milagro como el enguacarse, volvía lenta y dolorosamente a su realidad para seguir luchando por subsistir como lo hacía la mayor parte del resto de la humanidad. Fuego en la ciudad. Dejaron de ocurrir incendios en la selva. Eso podría indicar que los ataques del campamento eran los mismos causantes de estos hechos. Lo que no se sabía era si habían más secuaces en la zona, tal vez ocultos en las sombras a causa de su debilitamiento momentáneo, probablemente esperando recuperar fuerzas para volver con su campaña incendiaria. Era probable que esos personajes fueran parte de una organización más grande y compleja. El contratista se quedó en la ciudad por los cuidados que requería su salud y aún en recuperación, y por la necesidad de asistir a reuniones de trabajo interinstitucionales en las que se discutían temas de seguridad, ambiente y economía. En las ciudades los cortes de agua y de energía eléctrica generaban disgustos en la población. Algunas personas llegaban a considerar que la culpa de que no lloviera era del presidente de turno. Otros pensaban de que se trataba de un complot para afectar a ciertos sectores sociales. Mientras tanto, el perro convivía con el hombre y había logrado ser más dócil. Ya no gruñía tanto y permitía incluso que le acariciaran el lomo. El perro cojeaba de una pata trasera y había quedado con varias cicatrices, pero eso no impedía que disfrutara de su nueva vida. Su olfato seguía intacto. José, que trabajaba como contratista del gobierno, sostenía una amistad con Daniel, ingeniero de profesión, que también trabajaba con proyectos del gobierno. En la ciudad José vivía en el apartamento de Daniel, que le prestaba una habitación de su apartamento a José para que se quedara ahí cuando hacía sus visitas en la ciudad. En ese departamento hablaron sobre los incendios. Ellos ya sabían que los líderes de ese grupo vivían en la ciudad. Las investigaciones habían descubierto que el grupo de incendiarios adoraban el fuego como ente creador y destructor. José discutía con su amigo sobre el peligro de este tipo de ideologías. En el pasado José había trabajado en la ciudad, en empresas de minería, haciendo seguimiento a varios procesos, pero pronto se interesó en ir a trabajo de campo. Quiso ir a conocer los campamentos, los lugares en los que se realizaba el trabajo. José monitoreó muchas operaciones, así que las compañías privadas y el sector público pronto supieron de que era el hombre indicado para este tipo de trabajos que la mayoría de profesionales deseaban evitar a toda costa. La mayoría no deseaba sufrir de frío o de quemaduras de sol o de peligros relacionados con la naturaleza, o peor aún, de tener contacto
con los grupos armados al margen de la ley que frecuentaban estas zonas. En esta época, José conoció a Daniel, se hicieron amigos fácilmente porque compartían temas de trabajo y les gustaba escuchar música y hablar de cine. Daniel le había contado a José sobre la violencia que había sufrido en su infancia y adolescencia por su manera de hablar y de comportarse. Su papá decía que era muy delicado, que parecía buena niña y su mamá lo llevó a varios psicólogos, pero ellos decían no ver nada normal en su hijo. Incluso recordaba que en una oportunidad lo llevaron para que le hicieran una oración de liberación, una especie de exorcismo que le dio mareo y dolor de pecho porque la persona que oraba por él lo apretaba y hacía presión mientras intentaba que se desmayara para dar la impresión de un toque divino y liberador. Estas experiencias no fueron nada gratas, llevando a que con el tiempo Daniel se alejara de su familia. José y Daniel lograban darse cuenta de cómo las personas se volvían fanáticas casi a cualquier cosa, un equipo deportivo, un grupo musical, un representante político. Esto les interesaba mucho y en sus conversaciones intentaban entender mejor estos fenómenos sociales. Daniel era un hombre alto, blanco, de nariz grande, delgada y puntiaguda, barrigón y alegre. Esa noche Daniel le contaba a José sobre cómo la ciudad se había vuelto cada vez más agresiva, sobre cómo los asaltos se habían vuelto cada vez más frecuentes y violentos, llegando a atentar contra la vida y la integridad de las personas. En ese entonces, la violencia con la que atacaban los asaltantes a los transeúntes incautos había llevado a que muchos ciudadanos crearan lo que ellos llamaban grupos de vigilancia ciudadana, entre comillas. Dichos grupos llegaron a hacer justicia saltándose los conductos legales y regulares. Las sectas religiosas eran cada vez más numerosas, sus discursos eran cada vez más radicales. El caos social parecía ser un caldo de cultivo para estos grupos que aparecían. El fanatismo llevaba a que grupos de personas se consideraran mejores que el resto de la humanidad. Algunos se consideraban más puros o moralmente superiores al resto de la gente. Esto con frecuencia llevaba a la exclusión, a la intolerancia, a la violencia. Estos discursos hacían que estos grupos se sintieran con el derecho de enjuiciar y de ejecutar una condena contra sus contradictores que eran considerados sus enemigos, demonios o traidores. Eran muchos discursos de odio los que corrían por las calles en estos tiempos. José le confesó a Daniel que extrañaba la selva, que los amaneceres con sus colores y el aire puro le parecían lejanos y acentuaban su desazón. Algo parecido ocurría con los atardeceres y el silencio que consideraba importante para su salud mental. José había trabajado mucho para pagar sus estudios universitarios, había estudiado sociología e ingeniería ambiental, pero siempre se sintió fuera de lugar en las pequeñas oficinas y en el tráfico urbano que le robaba gran parte de sus horas de vida. Tuvo una esposa que se cansó de sus sueños disparatados de vivir en lugares rurales. Cuando José le habló a su esposa de ir a vivir a la selva, ella no aguantó más, se fue a vivir a su hogar de origen y tiempo después, entre lágrimas, le había pedido el divorcio. José quedó solo y libre para emprender su proyecto de vivir en la selva. José era un hombre alto, delgado, de nariz corta y con fosas nasales anchas. El perro sabía que José estaba preocupado cuando empezaba a rascarse la cabeza. Ambos deseaban volver a la selva, extrañaban los grandes espacios y las fogatas. Perro y hombre se sentaban en un gran sofá viendo la televisión que mostraba las noticias en que hablaban los activistas religiosos, los grupos de ecologistas y los representantes políticos. Todo era muy ruidoso para José y para el perro, que amaba el silencio.
Habían indicios de que el grupo de incendiarios tenía adeptos en el ejército y en la policía, que en oportunidades dilataban las investigaciones. En el Congreso de la República habían dos representantes que sostenían discursos radicales a favor de la naturaleza y que cuestionaban la razón del ser humano en el mundo. Algunos grupos religiosos eran más explícitos en sus posturas sobre la necesidad de morir para volver a nacer. Todo esto hacía más difícil para José y sus compañeros de trabajo hacer las respectivas investigaciones que les habían encargado. José había llegado incluso a tener miedo de nuevos ataques contra su integridad personal. Daniel, escuché en las noticias que algunas personas consideraban que si el ser humano se extermina, la naturaleza volverá a manifestarse en todo su esplendor y nuevas formas de vida más evolucionadas surgirán para habitar un mundo mejor. José, yo también he escuchado cosas en las calles, predicadores que afirman que hay que someter a la naturaleza y obligarla a obedecernos. Ellos desean adiestrar la vida, como si eso fuera algo simple. Daniel, ¿en qué terminará todo esto? José, la opinión pública termina siendo moldeada por los grandes medios de publicidad y comunicación. Los que tengan el poder económico para pagar esos servicios terminarán siendo los ganadores de la opinión pública. Ellos serán considerados los que tenían la razón. Daniel, creo que estamos en un momento de la historia en el que no sobrevive el más fuerte o inteligente, sino el que más dinero tenga. José, es un panorama un poco desesperanzador. El viaje a la selva era inminente, había que volver cuanto antes para realizar el trabajo en terreno, que era muy importante. Pero las cosas no podían ser tan sencillas. Poco antes de salir de camino a la selva, José fue atacado por miembros de la secta de incendiarios. José, que ya estaba cojo de una pierna, a consecuencia del último altercado, temía sufrir más daño en su salud. Después de un viaje aterrador y confuso, terminó siendo secuestrado por un par de días. La intención de la secta era asustarlo para que no volviera a interferir en el propósito del grupo. La policía lo rescató. Los secuestradores lograron escapar, pero este evento, en lugar de desanimar a José, lo entusiasmó a luchar con mayor fuerza por el bienestar de la selva y de terminar de una vez por todas con la secta incendiaria. José había quedado impresionado de la juventud de sus secuestradores. Eran niños asustados, seguían instrucciones que les hacían llegar desde un celular, pero parecían no tener una propia determinación o capacidad para juzgar o elegir. Al volver a la selva, José tenía nuevas posibilidades que consistían en hacer observaciones botánicas y trabajos con poblaciones étnicas. Antes de emprender el viaje, adoptó dos perritas para que los acompañaran en su nuevo hogar. El perro se puso muy feliz porque sabía que ya no estaría solo. Las perritas se llamaban Sacha y Cora. José bautizó al perro con el nombre de Zeus. Sacha era muy activa, necesitaba correr, explorar y jugar. Cora era más sedentaria, le gustaba dormir, acicalarse y comer. Zeus jugaba con Sacha y con Cora. Correteaban, se acicalaban y cazaban. Con el tiempo tuvieron perritos que trajeron consigo alegrías y juegos. Los perritos habían heredado el olfato de Zeus, razón por la cual eran muy útiles para rastrear en la selva. Se habían vuelto ayudantes de los militares y de los policías en esas labores. En el nuevo campamento, José debía trabajar junto a una mujer llamada Rosa, una socióloga que formaría equipo de trabajo junto a él para tratar el tema del cuidado y conocimiento de los pueblos que habitaban en la selva, y fue así como José tuvo la oportunidad de tener a una amiga. Rosa era una mujer a la que le gustaba leer, escuchar música y hacer fogatas. Medía aproximadamente 1,70 m y su delgado cuerpo no le impedía explorar terrenos extensos y difíciles de transitar. De esta forma, José, Rosa y Zeus, Sacha, Cora y los cachorros lograron conformar
un hogar grato para vivir. Zeus estaba alerta todo el tiempo. Tenía miedo de perder a su familia y volver a estar solo. Se preguntaba por el paradero de su amigo el tigrillo, por el jaguar y por los incendiarios. Rosa también se había cansado de la ciudad. Su padre nunca había querido que ella estudiara. Él consideraba que las mujeres no debían hacerlo. Según él, la mujer estaba hecha para cuidar de su esposo y criar a los hijos. Su lugar era de puertas para dentro de la casa. Rosa no se conformó con el plan que su padre tenía dispuesto para ella. Decidió estudiar y estudió mucho. Eso la distanció de su progenitor, que consideraba que ella se había alejado de las buenas costumbres, de la religión, y que no sería nada raro si resultaba ser una lesbiana. La madre de Rosa siempre había ayudado a su hija a escondidas del padre. Madre e hija seguían en contacto secretamente para evitar generar conflictos con el padre. Rosa tenía pocos amigos. Las mujeres buscaban inducir a Rosa a que se uniera a grupos que odiaban a los hombres y a todo lo que tuviera que ver con masculinidad. Pero Rosa, a pesar de las malas experiencias que había vivido con su padre, no odiaba a los hombres. Ella disfrutaba de la lectura de grandes escritores y tenía buenos amigos con los que se divertía hablando de todo tipo de cosas. Por otra parte, los hombres tendían a alejarse de ella cuando vislumbraban que la relación podría volverse más íntima y profunda. Ella había decidido no darle mucha importancia a este tema y entendía que podría disfrutar de la vida sin tener que cumplir con el sueño impuesto a las mujeres de ser madres y esposas. Ella sentía que la vida era compleja, que todo parecía ser susceptible de juicios y que fluir era difícil. Odiaba a los conquistadores, a los colonizadores, a las personas que entraban arrasando, destruyendo, imponiendo y mostrando superioridad y poder. Sabía que con el tiempo eso solo dejaba destrucción y desolación. Hacer amistad con José fue fácil. Él no tenía esas aspiraciones de poder y superioridad. Lo sentía más bien como un compañero de viaje en un mundo que en oportunidades era agresivo. Juntos sentían que habían defraudado a su familia, que no habían cumplido con las expectativas sociales. Eso los unía, eso y el amor por la naturaleza. Fuego en la historia. Era el año 1994 en la ciudad de Bogotá. La gente hablaba del tema del tratado de libre comercio. Muchas personas tenían esperanzas en que esto diera mayores oportunidades y calidad de vida a los ciudadanos, pero con el tiempo todos se dieron cuenta de que nada de eso pasó. Los beneficiarios eran los mismos de siempre. El clima ya empezaba a tener un comportamiento diferente. Ocurrían olas de frío y tormentas tropicales en Estados Unidos que causaban muertes y pérdidas materiales. Los colombianos se unían en torno a la selección nacional de fútbol, que mostraba posibilidades de alcanzar grandes reconocimientos, pero al final no llegaba muy lejos en los grandes eventos deportivos. El fútbol en ese momento era un entretenimiento, una distracción ante tanta violencia y pobreza que azotaba el país. La bonanza de la coca empezaba a decaer, los grandes carteles de la droga en Colombia se debilitaban y nuevos grupos armados se conformaban. Estos eran más sanguinarios y contaban con el apoyo por gran parte del Estado. En ese momento el fútbol era el que encendía los corazones y unía a las familias, pero algunas personas, en especial las de más avanzada edad, recordaban que en el pasado era el calor de las fogatas el que daba luz a las familias que se reunían a su alrededor. Junto al fuego durante siglos se contaron historias mientras se preparaban los alimentos y se saboreaban suculentos festines. Ahí se compartía el amor, la discordia y la confabulación. Alejandro tenía el cabello largo, era delgado, de mediana estatura y caminaba como si sus rodillas estuvieran mal formadas.
Le gustaba causar incendios en lugares donde se acumulaba la basura de las empresas. En oportunidades llegó a causar grandes incendios en bodegas que guardaban llantas de automóviles o escombros de construcción. Le gustaba usar gasolina porque era fácil de conseguir. Vivía en un departamento de 2 habitaciones. Le gustaba adornar su habitación con velas de diferentes colores que encendían las noches mientras escuchaba música y bebía algún licor. Su psiquiatra ya le había advertido sobre no combinar sus medicamentos con bebidas alcohólicos, pero Alejandro no hacía caso de eso. En la habitación de al lado vivía Esteban, un niño de 9 años de edad al que amarraba a las patas de una cama pesada, le colocaba un grillete en el tobillo y le tapaba la boca con cinta industrial para que no hiciera ruido cuando tenía que dejarlo solo en el apartamento. Esteban era su compañía, su esclavo sexual, y en oportunidades cuando estaba molesto le daba fuertes palizas hasta quedar agotado y conciliar el sueño. En aquel lugar de paredes amarillentas y desgastadas, Alejandro le hablaba a Esteban del poder del fuego. En algunas oportunidades le ofreció de beber licor y le dio a probar cigarrillos. Los padres de Esteban le vendieron al niño a Alejandro cuando apenas tenía 4 años de edad, porque ellos no podían ni querían mantenerlo. Una noche en la que Alejandro estaba escuchando música y bebiendo licor, decidió tomar su medicina psiquiátrica. Se sentía agotado. Esos días habían sido difíciles, no había logrado causar ningún incendio, lo que le generaba un gran estrés. El agotamiento, el estrés, la combinación de alcohol y medicamentos hacían que Alejandro comenzara a sentirse mareado y a ver borroso. Fue así como tropezó con uno de los galones de gasolina que guardaba en aquel lugar. El líquido se fue regando por toda la habitación. Intentó encender un cigarrillo usando una de las velas de colores, pero tropezó. La vela cayó al piso y se incendió. Alejandro, al ver el fuego, sonreía porque le encantaba. Los vecinos, al sentir el calor, al ver las llamas desde las ventanas y soportar el humo asfixiante, llamaron a la policía y a los bomberos. Cuando llegaron las autoridades, Alejandro ya había muerto por asfixia. Fue así como el fuego salvó a Esteban de su cautiverio. Esteban fue llevado a un centro de protección para niños y niñas. En ese lugar conoció a sus primeros amigos, subió de peso, aprendió a socializar y a leer, ejercicio que con el tiempo se convirtió en uno de sus mayores entretenimientos. Con sus amigos compartía el amor por el fuego. Llegaron a estudiar a los filósofos elementales, a los maestros de la alquimia, a los mitos y la magia en donde se usaba el fuego. Pedro se acercó a Esteban pidiéndole que fueran amigos e invitándolo a jugar fútbol. Esteban le dijo que sí y ambos se convirtieron en buenos jugadores de fútbol. El tiempo pasaba y empezaron a hablar de muchas cosas, a compartir muchos momentos. Alexander era diferente. Él era un poco más introvertido y le costaba socializar. Pedro se acercó a él y lo invitaba a practicar algún deporte y a ver televisión. Con el tiempo Alexander aprendió a ser más sociable y a divertirse cantando y disfrutando de escuchar música. Pedro, Alexander y Esteban lograban disfrutar de la música, de los deportes y de las historias que contaba Esteban, historias que encontraba en los libros de las bibliotecas. Esteban se maravillaba con sus investigaciones en las que encontró que Heráclito decía que el fuego era el sustrato material del universo y en las que Empédocles expresaba que el fuego era el principio operador de acción sobre el resto de los elementos, como la mente, el nous, el espíritu. Esteban entendía que desde esa perspectiva el fuego era análogo a la voluntad. Esteban tenía un buen comportamiento, era colaborador y disfrutaba de la lectura. Los años pasaron velozmente. Al haber alcanzado la mayoría de edad, él y sus amigos salieron de aquel lugar con algunos acompañamientos del Estado. Esteban buscó empleo durante muchos meses. Las carencias económicas se hicieron presentes. Empezaba a considerar que había algo mal en él al ser rechazado de tantas opciones de empleo. Era como si no existiera, como si fuera invisible. Esteban acostumbraba a orar en un templo pidiéndole a Dios por un empleo,
por un milagro que mejorara su existencia. En ese lugar conoció a un líder religioso que lo contrató para que fuera el encargado de arreglar las cosas en el templo, de hacer el aseo en casa y de cocinar los alimentos. Con el tiempo Esteban llegó a convertirse en uno de sus hombres de confianza. Junto con el fraile, Esteban llegó a considerar que el fuego podía servir para expiar culpas propias y ajenas. Ya era sabido que causarse dolor, como en el caso de la flagelación y la tortura metódica, que podía llegar incluso en algunos casos hasta la muerte, era un camino de redención y purificación espiritual. El fraile consideraba que todo consistía en destruir para permitir la creación de lo nuevo, destruir como lo hacen los arquitectos con las construcciones malogradas para hacer algo mejor. Dios era el arquitecto y ellos se consideraban sus obreros de confianza. Desde su perspectiva, Dios necesitaba que hicieran su trabajo en la tierra. Ellos eran los elegidos por Dios para esta labor. Se sentían honrados por ser escogidos para este fin. Para Esteban era algo hermoso tener una razón de ser en el mundo. Se sentía bien por ser parte de un grupo humano, por tener un objetivo superior y un motivo por el cual vivir y morir. Por primera vez se sentía vivo de verdad. Por fin su vida contaba con certezas. Eso era lo que Esteban siempre había anhelado en su interior. No le importaba ser tildado de irracional o fanático por algunos sectores de la sociedad que criticaban estos grupos religiosos. Él ya no tenía dudas ni preguntas que lo atormentaran. Esteban logró encontrar en sus amigos de la infancia que había conocido en el centro de protección a sus mejores aliados. El líder religioso estaba orgulloso de ellos. Fue así como empezaron a difundir su buena nueva y lograron encontrar varios adeptos en diferentes organizaciones. Consideraron que el momento de traer el reino de Dios a la tierra había llegado. Habían decidido comer poco para ofrecer ese sacrificio a Dios. Ayunar era una manera de orar. Sus amigos Pedro y Alexander eran alegres y soñaban con la posibilidad de un mundo mejor. No encontraban oportunidades para ellos en la sociedad. Eran excluidos y frecuentemente maltratados y explotados en el mundo del trabajo. En la ciudad había una cadena alimenticia en la que Esteban y sus amigos eran presas. Ellos no podían cazar. Las garras y los dientes en la ciudad consistían en la capacidad adquisitiva que daba el dinero, y ellos carecían de eso. Eran como animales sin dientes ni garras para poder cazar o defenderse. Necesitaban refugiarse, buscar un depredador más grande y fuerte que cuidara de ellos a cambio de su servilismo. Los jóvenes estaban bajo la protección del fraile. Ellos habían encontrado momentos de tranquilidad cuando oraban, cuando estudiaban libros sagrados. Además podían vivir en un lugar aseado y contar con una comida caliente todas las noches. En la oración que realizaban antes de comer, siempre recordaban las palabras del Evangelio que afirmaban: «Yo he venido para echar fuego sobre la tierra, y cómo quisiera que ya estuviera ardiendo». Recordar esas palabras les permitía persistir cuando estaban cansados y aparecían las dudas. La noticia llegó por medio de Fray Nelson una noche en la que Esteban preparaba la comida. Pedro y Alexander habían muerto en la selva. Un tigrillo los había devorado. En la misión de la selva los acompañaba un miembro de la policía que apoyaban la causa del fuego purificador, el cual había sido atacado por un jaguar. Esteban estaba muy triste porque ellos eran sus amigos, ellos entendían bien lo que se sentía ser invisibles, excluidos y no tener oportunidades. Además eran piezas fundamentales en el plan de Dios. Fray Nelson le daba consuelo a Esteban, le pedía que oraran, le recordaba que la fuerza estaba en la oración, que Dios había permitido que eso ocurriera por alguna razón que ellos no podían entender. Necesitaban tiempo para crear una nueva estrategia y encontrar el camino a seguir. Fray Nelson, como todos los demás, en algún momento fue un niño. El padre de Nelson consideraba que su hijo era un elegido, tenía conocimiento de algunas psicografías y profecías que anunciaban la llegada de un hombre
que lo cambiaría todo, que llegaría con la luz del fuego de Dios para crear todo de nuevo, erradicando lo malo, quemando de raíz la maldad. Durante años se ocultaron viajando de un país a otro, ya que el padre de Nelson consideraba que grupos poderosos los perseguían para darle muerte al elegido e impedir que llegara a ocupar su lugar en el mundo. Esto recordaba lo ocurrido cuando Herodes mandó asesinar a los inocentes para evitar un posible contrincante al trono, o como cuando el faraón quiso matar al niño Moisés. El elegido era llamado por los conocedores de estas profecías como el hombre amarillo. Cuando Nelson tenía 9 años fue atropellado por un automóvil. Esto fue interpretado por su padre como un ataque de los que no querían que la profecía se cumpliera. Nelson afirmaba que en ese momento fue a un lugar de luz en el que habló con Jesús de Nazaret y con los profetas del Antiguo Testamento para después resucitar y continuar con su misión. A Nelson le gustaba ver la televisión. Disfrutaba de escuchar las historias que contaban los muñecos animados. Pero su padre se lo impedía, ya que consideraba que su destino no podía ser interrumpido por temas irrelevantes. A cambio de eso, Nelson tenía que estudiar las profecías que hablaban sobre él, sobre el hombre amarillo que reorganizaría todo, que haría todo mejor. Las psicografías eran un tema un poco más complejo. Estas tenían que ser interpretadas por su padre y amigos de su padre para que Nelson las entendiera mejor. El padre de Nelson murió y el joven Nelson decidió seguir los caminos del sacerdocio, ya que consideraba que en ese mundo sería más fácil para él seguir su misión. Fray Nelson seguía buscando respuestas. Algunos sacerdotes le decían que su misión era más simple. Incluso un psicólogo le aconsejó que no creyera en el destino, sino en la posibilidad de elegir. Pero nada de eso era coherente para él. Una mujer de un grupo de oración le dijo: «Soñé con usted. Dios le manda a decir que no se desanime y que siga con su destino». Nelson tomó ese acontecimiento como un mensaje de Dios que era coherente con las profecías y las enseñanzas que le inculcó su padre, y fue así como no volvió a dudar. Fuego purificador. Fray Nelson era un hombre robusto y trigueño. Acostumbraba a usar sus gafas de marco redondo y una túnica blanca con la que daba la impresión de ser un erudito o un santo. Decía que los últimos acontecimientos eran una prueba que debían superar. Fray Nelson decía que fracasar es parte de la vida, pero Esteban sentía que cuando se fracasa con un plan que te ha entregado el mismo Dios, por medio de su elegido, para hacer de este mundo un lugar mejor, la frustración carcome las entrañas. Esteban se preguntaba si todo sería una fantasía, una ilusión, un juego mental como el que hacen los magos para asombrar al público, con movimientos rápidos con las manos, distrayendo la atención de los espectadores para ejecutar el truco sin que se den cuenta de la trampa, pero al final el público obtiene lo que busca al pagar el ingreso a la función, un espectáculo que los haga sentirse mejor, que los distraiga, aunque sea momentáneamente. Esteban no podía expresar estas dudas con Fray Nelson, eso podía ser peligroso. Podría ser considerado como un desertor, como un traidor a la causa. Expresar abiertamente esas dudas lo convertirían en un enemigo digno de ser exterminado. Esteban, mirando al piso y suspirando, decía que era imposible devolver el tiempo, pero que si estuviera en sus manos lo haría para acompañar a sus amigos. Creía que tal vez así las cosas hubieran sido distintas. Fray Nelson le pidió a Esteban que dejara de hacer conjeturas que no los llevaban a ninguna parte. Era el momento de ejecutar la operación Fuego de Dios, que consistía en un atentado a gran escala que incluía fuego en las principales ciudades de Colombia, fuego en la selva amazónica y suicidio como ofrenda a Dios por parte de los perpetradores. Fray Nelson, oremos por los que están alejados de la verdad. Esteban, sí, oremos. Esteban tenía a cargo viajar con unos militares que manejarían helicópteros cargados de combustible y artefactos explosivos.
La idea era generar muchos incendios en la selva amazónica para finalizar con un suicidio chocando los helicópteros contra una gran montaña. El piloto con el que viajaba, Esteban, era un hombre alto y fornido, de pocas palabras. Esteban logró escuchar que el helicóptero había sido robado de la Fuerza Aérea Colombiana. Esteban y el militar lograron generar algunos incendios importantes en la selva. El militar efectivamente chocó el helicóptero contra la montaña, pero Esteban cayó enredado en una maraña de árboles que le impidieron morir. Después de estar unas horas sumergido en alucinaciones incoherentes, Esteban pudo ver los incendios, que desde lo lejos se veían como unas fogatas que generaban mucho humo. Era un espectáculo triste y hermoso al mismo tiempo. Sintió frío y esperó. Era lo único que podía hacer, esperar. Mientras tanto, José en el campamento estaba hastiado por el humo, su garganta le ardía, sus ojos se irritaban, no sabía qué hacer. Eran muchos incendios. Pensaba que tal vez lo mejor era esperar a que amaneciera para poder recolectar información y acompañar a los encargados de mitigar los incendios en su labor. En la madrugada empezó a llover, pasando 2 horas. La lluvia se convirtió en tormenta y la tormenta terminó con los incendios. Los militares pidieron la ayuda de los cachorros de José y estos dieron con el paradero de los helicópteros y con Esteban, que ya sufría de hipotermia y tenía varios huesos rotos. Lo llevaron al hospital más cercano para ayudarle a sobrevivir. Las autoridades querían trasladar a Esteban del hospital a otro lugar para interrogarlo y así obtener información sobre el grupo de incendiarios. Esteban fue interrogado en el hospital por una mujer policía que tenía información sobre su rescate cuando era un niño. Asimismo le manifestó que estaría al tanto de su proceso, ya que estaba interesada en colaborar para que las cosas salieran lo mejor posible para su bien. Esteban no quiso dar ninguna información por guardar fidelidad a su líder y confiado en que éste pronto lo liberaría de su cautiverio. La policía se llamaba Caterine. Ella era alta, de labios gruesos y ojos grandes. Su piel negra oscura se veía suave al tacto. Ella hablaba con firmeza, su voz era fuerte y sus manos delgadas y largas. José fue a visitar a Esteban justo antes de que fuera trasladado del hospital. En aquel lugar había algunos militares y policías. Pero en realidad Esteban no tenía a dónde huir. Eran grandes extensiones de selva las que lo rodeaban. José y Esteban se sentaron en unos troncos de madera para recibir el calor de los rayos del sol y conversar. José: he vivido en la selva los últimos 5 años. Estos últimos años han sido los mejores de mi vida, a pesar de los incendios. ¿En verdad quieres quemar la selva? ¿Qué puede llevar a un joven como tú a querer destruir la naturaleza y atentar contra su propia vida? Esteban: no creo que usted pueda entender mis razones. Las personas del mundo nunca entenderán los designios de Dios. Personas como usted han elegido el camino ancho. Yo por mi parte he elegido el camino angosto. La estatura de Esteban era de 1,85 m, tenía una melena de cabello castaño oscuro, su rostro era pálido, su nariz pequeña y respingada, sus ojos color miel, sus cejas demarcaban su fino rostro, que no parecía ser el de una mala persona. Su mirada dejaba ver una profunda tristeza y una búsqueda de algo, tal vez el anhelo de una respuesta. José: algunos de tus amigos me amarraron a un árbol e intentaron quemarme. Cuando me llevaron al hospital pude reflexionar sobre el daño que los humanos le hemos hecho a la naturaleza y el daño que nos hemos hecho entre nosotros mismos. Pero creo que no todas las personas son malas. Vale la pena luchar por la humanidad. Esteban: la humanidad ya ha tenido varias oportunidades y no las ha aprovechado. El hombre es malo. Un escritor europeo tenía razón cuando decía que el diablo es optimista si cree que puede hacer más malo al hombre. José: espero que logres encontrar respuestas. No es mi deseo que sufras más de lo
que ya lo has hecho. Tal vez si colaboras con las autoridades logres encontrar un mejor trato. Esteban, gracias por la conversación. En realidad el paisaje es maravilloso y los rayos del sol me dan una energía nueva para enfrentar lo que viene. ¿Ha leído la Biblia? El libro de San Juan dice, de cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo. Pero si muere, lleva mucho fruto. El que ama su vida la perderá y el que aborrece su vida en este mundo, para vida eterna la guardará. Se despidieron y José pidió a los cuidadores de Esteban que lo llevaran a su nuevo destino, agradeciéndoles que les hubieran permitido intercambiar unas palabras con el joven. Esteban subió al helicóptero y pudo ver desde lo alto innumerables pájaros de diferentes colores elevarse desde las copas de los árboles, como recibiendo la llegada de un nuevo día. Vio a los ríos dibujarse desde lo lejos, como el cuerpo de una gran serpiente, y las cascadas de agua que caían imponentes desde las grandes montañas, generando una especie de vapor que se elevaba a su alrededor. Fuego en las palabras. Los cachorros lograron cumplir su misión. Los policías y militares querían adoptarlos para entrenarlos y hacerlos parte de estas instituciones, pero José no quiso darlos en adopción por tener un lazo afectivo con ellos. Zeus tenía mucho miedo de separarse de sus hijos, de que ellos pudieran sufrir algún mal en una de esas misiones. El saber que los cachorros no serían llevados por los militares y policías se puso muy feliz junto con Sacha y Cora. Jugaron y corretearon por la selva circundante celebrando. Los cachorros jalaban a Rosa de sus pantalones y ladraban buscando la atención de José. Ellos lo seguían y todo se volvió más claro cuando escucharon el llanto de un bebé. El bebé estaba junto a una serpiente de terciopelo enroscada en sí misma que tenía manchas color café oscuro y café claro. Esas manchas se veían como pequeños triángulos. La serpiente parecía lista para atacar. Zeus se le enfrentó a la serpiente para que Rosa tomara al bebé. La muerte de Zeus fue veloz e inevitable. Esa noche el bebé se quedó con ellos. Rosa lo abrazaba mientras lloraba la muerte de Zeus. Al día siguiente lo llevaron a este bebé ante las autoridades con la intención de encontrar a sus progenitores. Rosa sentía que el deseo de cuidar del bebé, deseaba adoptarlo si sus padres no aparecían y las autoridades lo permitían. José pensaba que un niño traería más alegría al hogar. Rosa, Zeus nos hará mucha falta, su valentía fue valiosa para ese bebé. José, un niño abandonado, ¿qué estarían pensando sus padres? Rosa, de todo lo viejo o muerto surge algo nuevo. ¿Recuerdas el lirio del Amazonas? Es una flor hermosa que abre sus pétalos en la noche para que los escarabajos lleguen a beber de su néctar y a fecundarla con la sustancia que traen de las flores macho. Al amanecer, la flor cierra sus pétalos nuevamente y algunos escarabajos quedan encerrados al estar concentrados disfrutando del néctar. Al llegar nuevamente la noche, la flor se vuelve a abrir, pero ahora es rosada. Ha cambiado, ahora es macho. El escarabajo sale ahora a fecundar otras flores hembras de color blanco. La flor en cuestión se marchita, se hunde en el agua y se convierte en una semilla que germinará nuevamente el próximo año para seguir el ciclo que nunca acaba. José, ciclo que nunca termina si los seres humanos no acabáramos con los ecosistemas. Pero entiendo el mensaje, gracias Rosa, me traes alegría con tus historias. José pensaba que un bebé podría ser la posibilidad de continuar con la existencia, de dejar un legado. Pensaba que tal vez si se hicieran las cosas bien, esas personas siempre tendrían un buen recuerdo de uno. Y esa puede ser una manera de seguir existiendo. El bebé fue abandonado, tal vez sus padres consideraban que no podían mantenerlo, tal vez querían una mejor vida para él.
Cabe la posibilidad de que simplemente quisieran deshacerse de él dejándolo morir en la selva. Rosa pensaba que hacerse cargo del bebé era la posibilidad de dejar fluir la bondad y el amor para materializarlos en el cuidado de ese ser frágil en formación. También podía ser la oportunidad de enseñar y aprender en una situación que durante siglos ha experimentado la humanidad. José se preguntaba si sería mejor ir a la ciudad para educar al bebé, pero al mismo tiempo se daba cuenta de que en la selva había más calidad de vida para criar a un niño. Por ese entonces José advirtió que los jóvenes, encargados de los incendios en las ciudades, mandaron a hacer unos uniformes alusivos al fuego. Esos jóvenes cantaban himnos de muerte y resurrección, a veces hacían fogatas en las vías públicas y se enfrentaban a la policía. La imprudencia de estos jóvenes llevó a los investigadores con el paradero del fraile. En el homicidio de Fray Nelson habían muchas evidencias y nexos con los incendiarios, mapas con detalles de los lugares de las ciudades en los que realizarían los atentados. Además encontraron un gran número de artefactos explosivos. Esto no le agradó a algunos congresistas que intentaron manipular a la fiscalía, extorsionar testigos y demandar procesos. Pero de nada funcionó eso. Fray Nelson estaba estudiando las profecías, intentando encontrar más señales cuando sintió el estruendo de la puerta caer. Hombres armados le pidieron que soltara lo que tenía en las manos y levantara los brazos. Sus ojos se llenaron de lágrimas y su cuerpo empezó a temblar. Fray Nelson intentó decir algo, sabía que sus palabras eran envolventes y cautivadoras, pero en ese momento no pudo hablar. Su voz simplemente no salía de su cuerpo. La selva amazónica era llamada por muchos expertos como el pulmón del mundo. José y Rosa consideraban que ahí estaba la oportunidad de crear lo nuevo, de generar la nueva oportunidad que todos anhelaban. Esteban se daba cuenta de que había personificado la maldad que pretendía destruir. Le costaba trabajo dormir. No sabía si era bueno haber sobrevivido o un fracaso a su misión que le impidió demostrar su heroísmo, su verdad. Después de todo, siempre es difícil refutar a un mártir. Devolver el tiempo era imposible, pero ahora pensaba que tal vez hubiera logrado encontrar otra manera de ser visto, de tener un sentido de vida. En su celda jugaba con las sombras y pensaba que ellas podían mostrarle nuevas realidades. Esas sombras le permitían comunicarse con sus amigos, Pedro y Alexandre. Las sombras dibujaban sus rostros, sus cuerpos, sus recuerdos. Esteban se enteró de que Fray Nelson había escapado de la cárcel, se sentía defraudado, esperó varias semanas a ver si lo liberaban también a él, pero no pasaba nada. En las sombras hablaba con sus amigos, solo contaba con los destellos de las luces, de las bombillas que estaban lejos. Extrañaba el fuego que en el pasado lo había salvado. Esteban, ¿qué opinan, amigos? Parece que me han dejado solo. Pedro, usted sabe que en este país la justicia es solo para los pobres. El fraile tiene muchos contactos y riquezas. Esteban, creo que fuimos unos ingenuos. Perdónenme por haberlos llevado al matadero. Alexander, no se preocupe, amigo mío. Cada quien es dueño de sus decisiones y nosotros tomamos las nuestras. Mientras tanto, la selva rosa disfrutaba de ver jugar a los perros, de acariciar la espalda de José y de leer en voz alta obras literarias al calor del fuego. Rosa, ¿sabes qué creo? Creo que existe una línea delgada y borrosa entre la realidad y la fantasía, entre las creencias y el mundo objetivo. José, no puedo dejar de pensar en Esteban, en su mirada perdida y su juventud desperdiciada. Rosa, supongo que siempre es más fácil adoctrinar a un joven vulnerable. ¿Recuerdas la leyenda del Dorado? Hablaba de un gran tesoro en una laguna, en algún recinto de la selva que volvía locos a los exploradores ambiciosos y motivaba a otros tantos a adentrarse en la selva, arriesgando su vida. Esteban estaba buscando un tesoro. Su ambición lo llevó a arriesgar la vida misma. José, ese tesoro para mí es la misma selva que se renueva y da vida al resto del mundo. Rosa,
La ambición tiene muchas formas de manifestarse. José, ¿a qué te refieres? Rosa, por lo general pensamos que ser ambiciosos es algo malo, en esencia, algo voraz y devastador. Pero en el fondo todos deseamos algo. Nosotros, por ejemplo, deseamos que las personas sean felices y que valoren la naturaleza. Y debo confesarte que yo deseo que nos den a ese bebé en adopción. José, tienes razón. Daniel llamó a José para contarle las últimas noticias. El fraile había escapado de la cárcel. Las autoridades estaban vigilando con mayor atención a Esteban, pero no veían ningún movimiento extraño en el recinto carcelario o en sus alrededores. Interrogaban a Esteban para obtener más información, pero no era mucho lo que aportaba. Esteban solicitó hablar con José. Las autoridades querían que José fuera a hablar con Esteban para ver si lograba obtener alguna información adicional. Fue así como José se despidió de Rosa y de sus mascotas para iniciar el viaje largo y tortuoso con el fin de ir a visitar a Esteban a la cárcel. La cárcel era lúgubre, una construcción antigua con problemas de hacinamiento y salubridad. Muchas miradas tristes, eran hombres desinflados. Su espíritu se había ido a otra parte. Esteban, ¿me recuerda su nombre, por favor? José, me llamo José. Esteban, en la cárcel he tenido la oportunidad de leer. Algunos amigos de la pastoral carcelaria han dado buenos libros a la biblioteca y yo soy de los pocos lectores que aprovechan esas donaciones. En este lugar muchos me han llamado psicópata y existe un poema que se llama Psicopatía. Lo escribió un poeta llamado como usted, precisamente. Estaba pensando en esas palabras, en el trozo final de ese poema que dice algo así como irá a pasar 10 años con los locos y no se curará sino hasta el día en que duerma a sus anchas en una angosta sepultura fría, lejos del mundo y de la vida loca, entre un negro ataúd de 4 planchas con un montón de tierra entre la boca. José, ¿tienes ideas suicidas? ¿Has hablado con el psicólogo? Si es que hay uno aquí. Esteban, no he hablado con nadie sobre eso. Aquí nadie entiende esas cosas. Sí pienso en morir, pero ya no pienso en causar mi propia muerte. Deseo que la muerte llegue cuanto antes, que me visite cuanto menos, la espere y me permita descansar. Me siento agotado. José, me dijeron que querías hablar conmigo. ¿Cómo puedo ayudarte? Esteban, en realidad usted es la última persona amable con la que he conversado. Cuando hablamos por primera vez, usted no me miró con desprecio o con asco, como me miran muchos por acá. José, en realidad siento mucha lástima por tu caso. Creo que fuiste usado por un manipulador más experimentado y versado que tú, con un poder que no supiste ni podías manejar. Tal vez nunca viste venir el engaño y la traición. Esteban, quiero hablar, contarlo todo, pero creo que eso acelerará mi muerte y también creo que la justicia no llegaría a dar con las personas poderosas que están detrás de todo el plan. Esto es más bien una despedida. Ahora considero que usted tiene algo de razón. Hay gente buena en el mundo, gente que lamento no haber conocido antes. Se despidieron. La conversación fue grabada. El paso siguiente era colocar a Esteban en el programa de protección de testigos. La policía Caterine buscó a José para saber sobre los detalles de la conversación con Esteban en la cárcel. José intentaba sostener la conversación de manera natural, pero se sentía nervioso. Él no podía dejar de contemplar las piernas fuertes y caderas anchas de Caterine. La policía Caterine contó a José sobre lo ocurrido en la infancia de Esteban y le pidió que si sabía algo más del caso se comunicara con ella para mantenerla informada. José se sintió bien de saber que había alguien más dispuesto a ayudar a Esteban. En la ciudad José bebió un café con su amigo Daniel. Esteban decidió a volver a la selva cuanto antes. La ciudad le parecía asfixiante. Su amigo lo invitó a quedarse unos días más para pensar en otras cosas, para conversar sobre cualquier cosa y reír. José rechazó la invitación, pero le pidió que siguieran en contacto para no dejar perder la amistad.
Al llegar a la selva, José se encontró con un silencio profundo que contrastaba con el estruendo de la ciudad. La madera de su casa, los árboles y plantas silvestres que se entremezclaban con la construcción, se veían diferentes, se sentía como un momento fracturado, como algo que se ha perdido por mucho tiempo y se encuentra con sorpresa y alegría. Rosa leía en silencio. José la observaba desde unos pocos metros. Ella ya se había dado cuenta de que él estaba ahí, pero no quería romper con el ritmo de su lectura. Rosa levantó la mirada y sonrió con una expresión de sorpresa. Rosa, mira, José, esta frase me recuerda al joven incendiario al que visitaste. Está en la novela que más me gusta y no les había dado importancia a estas palabras hasta ahora. Dice así: el hombre de talento no debe ser como la muerte, que no reconoce categorías. José, es triste. Quisiera hacer algo por ese joven. Lo curioso es que Esteban ha logrado encontrar tranquilidad en la literatura y la poesía estando en la cárcel. Descubrió esas posibilidades en el recinto asfixiante e insalubre en el que muchas personas lo único que encontrarían son motivos para la maldad. Se encontraba en esta conversación cuando escuchó sonar su celular. José recibió un mensaje de su amigo Daniel que decía: el joven fue envenenado. Al parecer le dieron cianuro al ofrecerle una bebida. José se rascaba la cabeza, le contó lo ocurrido a Rosa. Esa noche no pudo dormir bien. Sentía impotencia, deseos de justicia y dolor. El cianuro ya había sido usado en el asesinato de testigos claves en grandes contrataciones fraudulentas del Estado. Era difícil de encontrar al culpable en esos casos. Las videocámaras fallaban, el vigilante de turno enfermaba o debía atender un evento en la cárcel, como por ejemplo un motín. Los testigos estaban durmiendo o enfermos, nadie sabía nada. Al amanecer, José se dio cuenta de que no le había contestado el mensaje a su amigo Daniel. Tomó su teléfono celular para contestarle. José, perdón Daniel por no haber contestado antes. La noticia me dejó perplejo. Aún no sé qué pensar sobre eso. Daniel, tranquilo, yo estoy igual. Nuestra influencia no llega muy lejos. Estamos atados. José, es evidente que detrás de esto hay gente muy poderosa. No es fácil sobornar a toda la infraestructura de una cárcel y hacer algo como lo que hicieron. Daniel, son cosas frecuentes en este país. Lástima con el joven, una víctima del caos. Las cosas en la ciudad no andan bien. Las personas parecen no tener control sobre sus emociones. Cualquier estímulo puede desatar una trifulca. Las personas se asesinan por agresiones menores o por acciones que puedan ser interpretadas como tal. José, eso es lo que causa el miedo, como cuando los animales escapan de los incendios en la selva. El miedo hace que se causen más daños y se lastimen entre ellos. ¿Has pensado a venir a vivir a otra parte? Una zona rural puede ser más tranquila, menos contaminada. Daniel, necesito este empleo, no tengo opciones laborales en otros lugares. Mis amigos y familiares cercanos están acá. Me gusta la ciudad, los laberintos de las calles, las luces artificiales, el ruido de los automóviles y los aviones sobrevolar. Pero estoy cansado. Me duele saber que existen más jóvenes como Esteban, excluidos, adoctrinados y manipulados para después ser desechados. José, bueno, debemos ser valientes. Me iré a trabajar. Gracias por la conversación. Fuego en el corazón. José se encontraba realizando informes escritos para sus jefes. En ese momento alguien llegó al campamento. Sintió a los perros ladrar avisando de la visita y salió a ver qué pasaba. Era Esteban, que miraba a José sonriéndole y extendiéndole la mano para que lo saludara. José con asombro sonrió, estrechó su mano, tranquilizó a los perros y lo invitó a seguir al interior de la casa. Esteban llevaba puesto un sombrero para protegerse del sol y unas botas de caucho. José, pensé que estabas muerto. Sentí mucha tristeza al saber la noticia. Esteban, quería venir a visitarlo para que supiera la verdad. Creo que tiene derecho a saberla. El cuerpo de la celda era de un NN. Escogieron a alguien con características similares a las mías.
Fue fácil tomar mis huellas digitales, plantares, las muestras dentales y fotografías. Los médicos y profesionales del área fueron sobornados para certificar la defunción. Acto seguido se incineró el cuerpo para evitar futuras investigaciones y suspicacias. José, ¿sigues con los planes de incendiar la selva? Esteban, nada de eso. Al salir de la cárcel me llevaron a una ciudad calurosa, a una finca confortable lejos de la gente. Fray Nelson me invitó a seguir con los planes incendiarios. Yo no estaba seguro de eso, pero sabía que él no aceptaría un no por respuesta. Tiempo después, el fraile se encontraba en una reunión con dos congresistas dispuestos a financiar las operaciones. Yo, mientras tanto, observaba fijamente la luz de una vela. La llama bailaba suavemente y en ese momento sentí la voz de mis amigos Pedro y Alexander que me decían: todos somos iguales ante la muerte. Sabía que tenía que hacer algo para dar fin a esa locura. Fui a la cocina y tomé el martillo para ablandar la carne. Con esa herramienta golpeé a Fray Nelson y a los congresistas en la cabeza. Regué combustible por toda la casa, encendí fuego y escapé antes de que los guardaespaldas que esperaban afuera de la casa se dieran cuenta de lo que estaba pasando. José, te has convertido en un asesino, te perseguirán. Esteban, sí, eso es cierto, no me siento orgulloso de eso y sé que pensamos distinto, pero sentía la necesidad de corresponder a su respeto, a su trato digno para conmigo. Por eso vine hasta acá. Llegar a este lugar no fue fácil. Viajé por tierra 20 horas para después tomar otro transporte de 3 horas en un ruidoso automóvil. Jeep. Comí algo y subí a una canoa en la que viajé 2 horas. Al bajar de la embarcación subí a un caballo que me lo alquilaron junto con un guía que se devolvió apenas llegué. La cabalgata duró 3 horas. Disfruté la aventura. José, ¿y qué piensas hacer ahora? Esteban, me iré. En algún lugar no muy lejano de acá espero encontrar una vida. Al salir de la cárcel me dieron una nueva identidad. Sé que puedo hacerlo. Me despido, señor José. Le pido excusas si lo asusté. No seré un problema en el futuro. Le pido que no hable de nuestro encuentro con nadie. No sería bueno para ninguno de los dos. Se despidieron y a lo lejos José veía al joven caminar con seguridad como si conociera el terreno. Sacha lo seguía, como lo acostumbraba a hacer con los visitantes, por unos 2 o 3 kilómetros para después volver. Esteban consideraba que podía volver a empezar, iniciar una nueva vida, desarrollar otro tipo de proyectos personales. Quiere creer que mantendría vivos a sus amigos Pedro y Alexander en su memoria. Quería seguir hablando con ellos por medio de las sombras y el fuego. El joven encontró una hermosa ranita de 5 centímetros de longitud, de un color negro y brillante con figuras amarillas que dibujaban una especie de laberinto en su cuerpo. Sus patas delanteras eran más cortas que las traseras. El joven la agarró, la besó y la guardó en el bolsillo de su pantalón para hacerla su mascota. Pero segundos después empezó a sentir malestar general. No podía moverse. Sentía dolores musculares y una gran presión en el pecho que le impedía respirar. Sentía como si el fuego quemara su corazón. Esteban, tumbado en la tierra, observaba la hierba de tonalidades diversas que se volvía cada vez más borrosa. Horas más tarde llegaron José y Rosa. Ellos habían sido alertados por Sacha. Los habitantes de la selva, liderados por Jonier, informaron sobre la causa de la muerte de Esteban: envenenamiento al tener contacto con la rana Darto. José dialogó con Jonier y los miembros de la comunidad. Llegaron al acuerdo de enterrar a Esteban en ese lugar, quemaron sus ropas para no dejar evidencias, decidieron no hablar de eso con nadie de la ciudad. La selva le había dado a Esteban la libertad y la muerte. La belleza de la rana escondía el veneno. Al igual que en el pasado, un hermoso discurso escondía el engaño. Ahora la muerte llegaba a él, así como llegó para sus amigos y para el fraile. Después de todo, la muerte era justa. Los habitantes de la selva decían que veían una sombra moverse en ese lugar cuando se hacía de noche y la luz de la luna era más brillante. José,
A Esteban le gustaba un poema que decía que la cura se encontraría en la muerte. Rosa. Por lo menos murió sintiéndose libre. ¿Recuerdas la frase de mi novela favorita? La muerte llega para todos, no reconoce categorías. A José le gustaba compartir alrededor de las fogatas suculentas comidas en acompañado de Rosa y Sacha. Junto al calor del fuego veía las sombras y le gustaba creer que en ellas aparecía bailando Esteban y Zeus, jugando y contando sus nuevas aventuras. Los mensajes de texto era lo que mantenía viva la amistad entre José y Daniel. José, querido amigo, las cosas por acá están muy tranquilas. Es lo que estaba buscando. Rosa cada día es más alegre y el niño que adoptamos es muy inteligente. Daniel, me alegra mucho escuchar eso. En la ciudad han surgido nuevos discursos, los intelectuales que se escondían de la violencia irracional han empezado a dar sus opiniones. José, las personas que se preocupan por estudiar e ir a fondo de las cosas, por lo general son muy inseguras. Les da miedo expresar sus opiniones. Daniel, más aún cuando hay tanta violencia. José, hay esperanza, las cosas pueden mejorar. Daniel, esperemos que sí. José, estaba pensando, ¿te gustaría pasar una semana de vacaciones por acá? Daniel, podría ser. Voy a organizar algunas cosas en el trabajo y le cuento. José, perfecto. 3 días después, Daniel le escribió a José para contarle que ya todo estaba organizado y que si estaba de acuerdo llegaría el domingo en la tarde para pasar unas vacaciones junto a él y su familia. José se puso muy feliz y así fue. Daniel llegó el domingo en la tarde un poco cansado, sudoroso y con ganas de darse un baño. Al llegar la noche, cantaron porque a José le gustaba interpretar la guitarra y Rosa les leyó un poco de un libro de poemas que tenía a la mano y comieron carne asada y papas saladas. Rosa se despidió para ir a dormir junto con el niño. José y Daniel se quedaron bebiendo chicha al calor de una fogata. Daniel, gracias por la invitación, necesitaba descansar del ruido de la ciudad. José, estar puede permitir disfrutar de muchas experiencias. Daniel, eso es cierto. Cuando llegué pude disfrutar de los paisajes, observé los armadillos, pude ver los capibaras que andaban en pequeños grupos y escuchar con mayor claridad el sonido de los monos aulladores. José, cuando hay tranquilidad es más fácil darse cuenta de muchas cosas. Daniel, pero cuénteme, ¿cómo ha visto la vida, cómo ha sido la vida con Rosa y con el niño? José, pasaron varios meses antes de que las autoridades nos permitieran asumir la custodia del niño. Rosa ha querido llamarlo Arturo en honor a su personaje de su novela favorita. Por mi parte ha sido una gran alegría tener al bebé, pero también me siento con una responsabilidad que podría rebasar mis posibilidades. Quiero hacer las cosas bien. Daniel, sé que así será. Usted es una buena persona. De cualquier manera, el niño tiene mejores posibilidades con ustedes que las que hubiera tenido estando al cuidado de algún instituto del gobierno. Gracias a ustedes sobrevivió. No creo que ese bebé hubiera resistido una noche a la intemperie en medio de la selva. Por cierto, el perro fue un héroe de esa historia. ¿Cómo se llamaba? José. Zeus. Se llamaba Zeus y me hace falta. Fue el primer amigo que hice en la selva. Daniel. Existen rumores en la ciudad. Algunas personas dicen que Esteban, el joven incendiario, no está muerto. Dicen que existen testigos de que afirman haberlo visto en compañía de Fray Nelson poco antes de que se incendiara una de sus fincas. José. Esteban era un joven muy especial. De alguna manera me recuerda a mí mismo cuando era joven, cuando estaba desorientado y me sentía solo. Daniel. Cuando veo habitantes de calle en la ciudad, percibo muchas cosas. Creo que algunos de ellos quieren escapar de la manera como están planteadas las cosas en la sociedad. Se rebelan contra esa manera de vivir. Otros simplemente son excluidos por la sociedad, por sus problemas de salud mental o por no encajar en la familia o en el entramado de las organizaciones. Pero a veces veo a algunos que viven una vida más tranquila y feliz que los altos ejecutivos. Incluso parecería que
tienen mejores condiciones de salud. Perdón por hablar de cosas que no vienen al tema o tal vez sí tiene que ver con el tema. Esteban era una persona que no encajaba y se aprovecharon de eso, lo usaron como un instrumento para hacer daño en nombre de una ideología. José, cada persona es un mundo. Esteban, al parecer, fue víctima de secuestro, abuso sexual y maltrato físico en su infancia. Me tomé el atrevimiento de investigar sobre su pasado. Daniel, algunas personas se enloquecen por mucho menos que eso. José, bueno, ese es un tema un poco triste para esta ocasión. Lo importante es que estamos bien. Los incendiarios han dejado de causar estragos. Al parecer logramos acabar o por lo menos debilitar esa organización. José, al igual que Arturo, fuimos rescatados del abandono. Ahora tenemos esperanzas y la posibilidad de construir un futuro. Daniel, eso es cierto, brindemos por eso. Esa chicha está deliciosa. José y Daniel se fueron a descansar, ya que el plan para el día siguiente consistía en ir a pasear a caballo, recoger leña para el fuego y visitar a una comunidad de habitantes de la región para recoger información sobre necesidades de salud. Amaneció y el ruido de los animales, los aullidos de los monos, el canto de las aves fue el despertador natural. Desayunaron, se bañaron y se alistaron para salir a su paseo a caballo. Daniel pudo ver cómo algunos peces saltaban para capturar insectos. Vio a lo lejos a jaguares sumergirse en el agua, a los tapir que lograron esconderse bajo el agua pero dejaban salir pequeñas burbujas en la superficie que delataban su presencia. El aire se sentía puro y al parecer no había afán para llegar a alguna parte. Pero lo que más le gustó a Daniel fue ver pescar a Jonier, el amigo de José y líder de la comunidad local. Le pareció aún más interesante cuando lo escuchó cantar para dar gracias a la naturaleza por su alimento y el de su familia. Solo tomó los peces que necesitaba. Esa era la regla, no tomar más de lo necesario. José habló aparte con Jonier para recomendarle que no le contara nada a su amigo del joven muerto por el veneno de la rana. Jonier le recordó que en la comunidad ya habían llegado al acuerdo de que sería un secreto y que nadie del mundo externo podría saberlo. Recogieron la leña para el refugio y el fuego, almorzaron sopa de pescado y durmieron una siesta. Después labraron un pequeño huerto que tenían permitido cultivar y Daniel pudo ver cómo crecían las matas de maíz, sacó unas yucas, vio las cañas y las matas de piña. Daniel, este ha sido un día espléndido, he disfrutado mucho. José, ¿ya entiendes por qué me gusta tanto estar acá? Daniel, lo entiendo. En estos días he visto cómo Sacha ladra y juega con las sombras que genera la fogata. ¿Por qué hará eso? José, me gusta imaginar que juega con Zeus, que él desde el más allá viene para hacernos compañía. La semana pasó rápidamente. Fueron a ver el árbol camaró, que medía 50 metros aproximadamente. Vieron a lo lejos a un águila arpía que al abrir sus alas parecía medir casi 2 metros y recibieron algunos golpes de frutas que les arrojaban algunos monos que gustaban de jugar bromas pesadas. Daniel, gracias por la invitación. Espero que para cuando nos volvamos a ver en persona no estemos muy viejos. José, yo también lo espero. Algún día iré a la ciudad para pasar el tiempo. Daniel, serás bienvenido. Tiempo después, José tuvo que viajar a la ciudad para organizar temas de trabajo con sus jefes. Estando en la ciudad fue contactado por la mujer policía que le informó que su amigo Daniel había sido visto en reuniones con personajes de ideologías radicales, individuos que en el pasado habían sostenido vínculos con Fray Nelson. La policía caterina le pidió a José que buscara información sobre las reuniones de su amigo, que la mantuviera informada y que le advirtiera a su amigo Daniel que podía estar metiéndose en graves problemas. José logró acordar una reunión en el apartamento de Daniel. Decidieron beber unas cervezas y conversar. José, quiero ir al grano. No deseo ponerme con rodeos,
Deseo que sepas que me han informado que estás siendo investigado por la policía. Están interesados en saber sobre reuniones que has sostenido con ideólogos radicales que en el pasado tuvieron contacto con los incendiarios y su líder Fray Nelson. Daniel, ¿cómo supiste eso? José, tengo un contacto en la policía. Es una buena persona, pero eso no es el tema. Creo que puedes estar metiéndote en graves problemas hablando con esas personas. Daniel, pues hasta ahora ha sido algo inofensivo. Ellos tienen el poder para que yo pueda crecer laboralmente. Creo que con el apoyo de esas personas puedo llegar a ganar más dinero y con el tiempo no tendré que ocultar mi identidad sexual. Estoy cansado de eso. Cuando tenga poder y dinero las cosas serían diferentes. Nadie me va a menospreciar o a excluir. José, ¿sabes que es más complejo y simple que eso? Daniel, no entiendo. Dijo mientras se sonreía de manera burlona. ¿Complejo y simple al mismo tiempo? José, sí, es simple porque no tiene que ser poderoso o adinerado para ser tú mismo. Y complejo porque siempre habrán personas interesadas, intransigentes, radicales, como son precisamente las personas con las que te has estado reuniendo, personas que siempre van a rechazar a otras personas que piensan eh, que tienen derecho sobre cómo los demás deben vivir o pensar. Daniel, lo entiendo. Intentaré distanciarme de esas personas. Bebieron una cerveza tras otra, conversaron de muchas cosas, escucharon música, hicieron bromas y comieron arroz chino. Ya era tarde y José sintió la necesidad de despedirse de su amigo para volver a su hogar. José estaba saliendo del departamento de Daniel, se encontraba un poco mareado y el frío de la madrugada empezaba a enterrarse en sus huesos, cuando identificó a un grupo de jóvenes que lo amenazaron y empezaron a golpear dándole puñetazos y patadas. Estos jóvenes lo obligaron a volver a ingresar al apartamento de su amigo. Al parecer los jóvenes eran parte del grupo de incendiarios y acusaban a Daniel de ser un traidor, un informante de la policía. Los jóvenes los golpearon, saquearon la cocina buscando algo para comer y los ataron de pies y manos. Les taparon la boca con cinta industrial. Los jóvenes temblorosos esperaban órdenes que eran dadas por mensajes de texto a un celular que tenía uno de ellos. La policía Caterine, que observaba el apartamento de Daniel desde hacía unas semanas, se dio cuenta de lo que estaba ocurriendo y pidió apoyo a los especialistas en estos casos, que llegaron rápidamente. Pero la situación se volvió caótica. Fueron muchos disparos de varios calibres. Los jóvenes al parecer ni siquiera tenían un entrenamiento para afrontar este tipo de situaciones. Daniel y José recibieron disparos en varias partes de su cuerpo que provenían de ambos bandos. Después de la tormenta ruidosa, de la violencia, llegaron las autoridades a atender la situación. A pesar de los esfuerzos de la policía y de los equipos médicos, fue inevitable que Daniel y José murieran. Ellos habían recibido demasiados impactos de bala, muchos de los cuales habían afectado órganos internos de vital importancia.